Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Santiago es el libro, es el nombre que se le dio en nuestro idioma, pero realmente su nombre es Jacobo. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay envidia y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin parcialidad y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es la palabra del Señor, y que el Santo Espíritu de Dios nos ayude. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Piensa rápidamente en una definición. Sabiduría es la práctica del conocimiento. Erramos cuando creemos que sabiduría es saber mucho. No, una persona que sabe mucho no es una persona sabia si ese conocimiento no lo pone en práctica. La sabiduría requiere conocimiento, pero que se ejecuta, que se practica. Por tanto, tampoco diríamos que la sabiduría es solamente la conducta, porque requiere conocimiento. Son las dos cosas. Para ser sabio, para poder poner en práctica, necesito conocimiento. Tengo que adquirir un conocimiento que luego pongo en práctica. Eso es sabiduría, eso es ser sabio. En este texto, Jacobo va precisamente a tratar el asunto de no decir solamente que ser sabio es lo que yo creo, lo que yo hablo, sino algo que se ejecuta. Y por eso en el verso 13 pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay un grupo de personas que al parecer se están presentando como muy sabios. Y Jacobo, con ese estilo un poco irónico, confrontante que se distingue, ¿quién es sabio? Tradúzcanlo: ¿quién se cree sabio? ¿Quién es el que se cree entendido entre vosotros? Sí tú, sí tú. Muy bien. Muestre por buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. ¿Lo notan? Te crees sabio, dices que eres sabio, bueno, entonces muéstralo. No lo digas solamente. Muéstralo. La sabiduría se tiene que mostrar con buenas obras, en sabia mansedumbre. Y de esa sencilla declaración precisamente podemos apreciar entonces que la buena conducta en una persona proviene de la sabiduría. Una persona sabia es una persona que se caracteriza por tener una buena conducta. Y esta declaración también nos muestra que una persona sabia muestra sus obras, redunda en sabia mansedumbre. El sabio tiene una mansedumbre sabia. Es decir, que cuando yo soy sabio, yo evidencio mansedumbre. Y es que al parecer, hermanos, esto de buena conducta y mansedumbre tiene que ver todo con el contexto. Un contexto en el que al parecer estos hermanos judíos, cristianos, estaban teniendo conflictos entre sí. Si prestamos atención al contexto, los pasajes que lo preceden hablaba del uso de la lengua, y donde Jacobo decía que no era correcto con la misma boca que se bendecía a Dios también maldecir al hermano, que cómo era posible que de una misma fuente saliera agua dulce y agua salada. Parece ser que estos hermanos con su lengua estaban prendiendo un gran bosque, como lo decía. Y posterior a esta sección que estamos analizando hoy, en el capítulo 4, versículo 1, nos habla de las guerras y las contiendas que provienen del corazón. Entonces parece ser que es que estaba sucediendo en estos hermanos contiendas, guerras, peleas, pero estaban diciendo: soy sabio, somos sabios, sabemos mucho, qué personas tan buenas, tan piadosas somos nosotros. Jacobo dice: pero muéstremelo con buena conducta y
con mansedumbre. Y a continuación, entonces, Jacobo va a hacer una contraposición entre lo que es la sabiduría de lo alto, que entenderíamos como la sabiduría celestial, divina, contra la sabiduría de abajo, es decir, la mundana, la del mundo, la que no es de Dios. Eso es lo que él va a empezar a desarrollar. Entonces veamos en primer lugar las características de la sabiduría que no es de lo alto, es decir, la humana, la carnal, la de aquí abajo. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Miren, estos hermanos se decían muy sabios. Jacobo les dice, muestren, porque si ustedes no muestran esa buena conducta y esa mansedumbre, sino que por el contrario, en sus corazones tienen celos y contienda, no me digan que son sabios. Y me encanta cómo Jacobo empieza en primer lugar a tocar el problema del corazón. El problema del corazón. Más que lo que hay externo, que sí hay, primeramente el corazón. Porque no se notaba. Es decir, es posible que incluso tú te muestres pacífico, te muestres muy tierno, pero realmente en tu corazón hay celos, hay contienda. Y ojo que Jacobo aclara celos amargos, porque ciertamente hay un tipo de celo que es correcto, por ejemplo el celo de la gloria de Dios. Dios mismo dice que Él es celoso. Es el celo que está cuidando la bondad, lo bueno. Eso está bien, pero aquí está hablando de unos celos amargos. Es algo que por supuesto es negativo. Y cuando habla de contienda, esa palabra contienda literalmente quiere decir una ambición egoísta. Entonces, hermanos, por la búsqueda del yo, por vindicarse, porque me vean bien, porque piensen bien de mí, por yo tener el primer lugar, entonces estaban causando contiendas los unos con los otros, pero repitamos, el problema es que decían ser sabios. O sea, eso es un problema. Andar con celos amargos y contienda es un problema, pero ellos le agregaban algo, y es que andaban al parecer proliferando, parloteando de que ellos eran personas sabias. Y por eso Jacobo dice, no os gloriéis, no mintáis contra la verdad. Es muy fácil decir soy sabio. Es muy fácil presentarse como una persona piadosa, cuando en el corazón hay celos, hay contienda. No os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Hermanos, eso es hipocresía. Eso es lo que hacían los fariseos. Eso no lo tenemos que hacer nosotros como cristianos. Versículo 15 prosigue Jacobo a darnos la naturaleza de esta sabiduría que no es de lo alto. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, y noten las tres características, terrenal, natural, diabólica. Wow, Jacobo es duro. Cuando él dice terrenal, esa palabra que se utiliza aquí para terrenal, en otros pasajes está en contraposición de lo celestial. Es decir, hay una sabiduría celestial, hay una sabiduría que es terrenal del mundo, que representa, óiganme aquí, el sistema de valores del mundo, lo que al mundo le parece correcto. Nosotros, cristianos de Barbosa, vivimos en medio de un mundo que dice que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, que es mejor hacer las cosas de cierta manera para obtener un fin, supuestamente mejor. Pero es una sabiduría de contienda, es una sabiduría del mundo, no es la sabiduría celestial. Va en contraposición de la de Dios. No estamos hablando aquí de malicia indígena, como le llamamos nosotros, de un tipo de destreza que no necesariamente es algo inmoral o contra la palabra del Señor. No, aquí estamos hablando de algo que es rotundamente contrario a Dios. Que mientras Dios dice que se debe perdonar, el mundo nos dice no. Que mientras Dios dice hagan el bien, el mundo nos dice hagan el mal. Son dos cosas totalmente opuestas. La otra característica que Jacobo da es natural. Los que tengan Valera del 60 dice animal. Esa palabra se utiliza en 1 Corintios 15:44 en contraposición a espiritual. Hay un cuerpo que es
natural, hay un cuerpo que es espiritual, pensando en la glorificación. O en 1 Corintios 2:14, cuando nos habla del hombre natural y del hombre espiritual. Entonces, hay una sabiduría, la que no es de lo alto, que es la normal, la del humano, la que todo el mundo conoce, pero hay una que es espiritual, que trasciende. El punto aquí es que es algo más elevado, es algo superior. Es un error que nosotros cristianos nos guiemos por la sabiduría que es más baja, la de todo el mundo, cuando se supone que como cristianos deberíamos estar superior. Nuestros sistemas de valores, nuestra forma de evaluar las cosas, nuestra forma de proceder, debe ser superior a la del mundo. Porque la sabiduría del mundo es básica, es natural. Pero la sabiduría de lo alto es superior, espiritual. ¿Y qué más? Diabólica. Es claramente una contraposición con Dios. Entonces noten que todo es contraposición. Cuando dice terrenal, contrario a lo celestial. Cuando dice natural, contrario a lo espiritual, que es sobrenatural. Y cuando habla de diabólica, la diferencia es clara. O nuestra sabiduría es la que el diablo dice cómo se deben hacer las cosas, o nuestra sabiduría es la de Dios que nos dice cómo se deben hacer las cosas. En el huerto de Edén hubo dos sabidurías. Dios le dijo al hombre, no comes porque si comes mueres, y vino Satanás y le dijo, come porque si comes no vas a morir. Por este lado, la de Dios, Dios quería algo bueno para el hombre. Por este lado, Satanás quería algo para el hombre. El hombre tenía ante sí dos sabidurías para alcanzar algo superior, para desarrollarse, para tener bien. Pues ¿qué decidieron? La sabiduría del diablo. ¿Y qué trajo? Desgracia, porque ciertamente la sabiduría que no es de lo alto tiene unas consecuencias, y eso es lo que describe en el versículo 16. Porque donde hay envidia y contienda, es decir, donde el corazón está dañado, son las mismas dos palabras que utilizó para los celos amargos y la contienda. Aquí envidia y contienda, es decir, donde el corazón, donde lo interno está dañado, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando nosotros, diciendo ser cristianos, nos guiamos por la sabiduría del mundo, terrenal, diabólica, entonces va a haber perturbación. ¿Qué quiere decir esa palabra? Otras traducciones pudieran decir revolución, desorden, tumulto, anarquía, confusión. Amados, siempre, escuchen, siempre que queramos hacer las cosas a la manera del hombre, habrá esto: desorden, anarquía, confusión, cosas malas. Eso es lo que trae a hacer las cosas como la sabiduría del mundo, del diablo, del hombre. Allí hay toda obra perversa, es decir, toda cosa inmoral, toda cosa mala. Una persona que guía su vida siempre haciendo las cosas como el mundo las hace, eso destruye. Es una persona que anda arruinada. Es una persona, y seguro que muchos conocemos personas así, que uno no se les quiere como acercar porque decimos tiene mala vibra, tiene como que un mal ambiente, como que todo lo que hablan es para contienda, están peleados con todo el mundo, todos los chismes lo tienen, están degradando a todos, porque son personas que se guían por la sabiduría del mundo. Si les hacen algo malo, ellos no son capaces de perdonar, de soportar el agravio, como Dios dice, sino que ellos van como el mundo dice. No es que si me la hizo, se la hago. Eso es sabiduría del mundo, ¿ven? Me hirieron. Ok, ahí viene un problema. Sabiduría del mundo. Si te la hacen, hazla. Dale para que aprenda la lección. No te dejes. Él se cree mucho, humíllalo.
Sabiduría de Dios, ora por tus enemigos, pon la otra mejilla, perdona, paga con bien el mal. Ahí están las dos sabidurías. Si nosotros escogemos la del mundo, entonces ahí hay toda obra perversa, ahí hay perturbación. Entonces no me dejé, también le grité, también le di mal por mal, entonces el otro viene otra vez y el problema se agrandó. Mientras que si escogiera la sabiduría de Dios, allí habría lo que ahora nos va a empezar a describir en la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, versículo 17. Mas la sabiduría que es de lo alto, ya no la de abajo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. La naturaleza de esta sabiduría, Jacobo la expresa como primeramente pura. ¿Por qué Jacobo lo pone así? Porque antes de hablar de los efectos de la sabiduría de lo alto, hay que ver el carácter de la sabiduría de lo alto. Primeramente es pura, refiriéndose a que cuando hablamos de las cosas de Dios, cuando hablamos de la manera de conducirnos conforme a Dios, amados, eso siempre es bueno. Eso siempre es puro. Nosotros cuando nos dan un consejo del mundo tenemos que filtrarlo. Cuando viene del hombre, ¿será que eso sí funciona? ¿Será que sí? Pero cuando viene de Dios, eso es puro. Eso no hay que buscarle maldad, no hay que pensar si de pronto eso traerá un bien. No, es que es puro. Intrínsecamente es buena la sabiduría que viene de lo alto. Y es importante también tratar con la pureza propia de la sabiduría, porque una vez que tenemos pureza en esa sabiduría, los frutos serán buenos. Miren cómo lo lee Pedro. Dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. ¿Lo notan? Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, en amor fraternal, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pedro ahí está diciendo que primero tenemos que tener pura el alma para después sí poder amar. Primero purificación para que luego sí vengan los efectos. Entonces, volviendo a Santiago, Santiago nos dice, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, su carácter es pura, por tanto puede hacer bien. Empieza a nombrar los distintos efectos. Después, pacífica, primer efecto. Se refiere a que la sabiduría que es de lo alto procura la paz. Como se los decía ahorita, una persona que es sabiduría de lo bajo, del mundo, anda en contiendas. Si la hieren, hiere de vuelta. Y eso solo trae más pelea, más problema. Pero cuando mi sabiduría es de Dios, mi sabiduría es pacífica. Y entonces, mi hermano, tenemos que empezar a examinar cada uno de nosotros cómo estamos viviendo con el prójimo. ¿Tenemos relaciones pacíficas? ¿O siempre estamos peleando con todo el mundo? Si siempre estamos peleando con todo el mundo es porque estamos guiándonos por los estándares del mundo. No somos sabios. Pero si somos personas que procuran la paz, entonces tenemos sabiduría de lo alto. Pablo nos dice por allá en Romanos 12:18 que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, porque ciertamente hay un punto en el que no podemos tener paz con alguien, pero miren lo que dice, en cuanto dependa de vosotros. Esa es la sabiduría de lo alto. En cuanto dependa, o sea que yo me esfuerzo porque aunque soy el ofendido, procuro la paz en lo que depende de mí. Ya cuando salió de mi marco no puedo hacer más, por lo menos yo hice lo necesario para procurar
la paz, sabiduría de lo alto. ¿Qué más es la sabiduría de lo alto? ¿Cuál es el otro efecto? Es amable. Noten que tiene que ver con contienda todo. Es decir, apacible. Una persona sabia es una persona que cuando le pagan con mal puede devolver con bien. Pero la persona que no tiene la sabiduría de Dios le hacen algo y contesta igual. Cuando se va conduciendo es una buena oportunidad para probar la sabiduría de lo alto. Miren los conductores, a mí de verdad me asombra. Yo no sé si existe algún estudio sociológico, yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero la gente se vuelven como animales irracionales. O sea, le cerró el carro y ya se van bajando y le va rompiendo el parabrisas, un daño súper desequilibrado. Dice, ¿qué le pasa a la gente cuando lo van conduciendo? Me cerró como animal, ¿ven? Animal. Me bajo y le rompo el parabrisas. Eso no tiene ningún sentido. Eso es sabiduría del mundo. Pero si hubiera un cristiano ahí, y de hecho recuerdo una historia al respecto de cómo funciona en esto precisamente la sabiduría, la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del diablo. Lo que les estoy diciendo, simplemente el carro era un pastor, de hecho él iba dando reversa, le cerró a una camioneta que venía detrás, listo, fue su culpa, hizo la señal de discúlpeme, perdone, qué pena, tranquilo, y el otro súper bravo, señor, disculpe, sí, reconozco mi error. El de atrás se montó atrás a su carro, se le puso al lado, sacó un revólver y le disparó a los neumáticos. Y eso que él pidió perdón. Imagínense donde ese pastor se hubiese puesto como sabiduría del mundo, no tendría vida. No tendría vida. Amable fue ese pastor ahí. Es benigna, es decir, que hace el bien. El sermón del monte. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Su sabiduría que los fariseos habían llevado como el mundo, entonces a odiar a todo el mundo, a tomar venganza, pero Cristo dice, no, esperen. Amen a sus enemigos, oren por los que os persiguen, hagan el bien. Ahí está la sabiduría de Dios, mis hermanos. Eso es diario. A todos aquí nos ofenden en un momento y la sabiduría del mundo nos dice, desquítate, no te dejes, dale, que aprenda la lección. Eso es sabiduría del mundo. La sabiduría que es de lo alto es benigna, hace el bien, recibe mal, pero devuelve bien. Eso no es fácil, claro que no, pero es la sabiduría de Dios. Y cuando yo hago eso, siempre hay bondad, hermanos, siempre hay bien. Siempre hay bien. Llena de misericordia. Mostrar misericordia, ser compasivo. Cuando yo soy alguien que voy rajando a todo el mundo, criticando a todo el mundo, juzgando, sancionando, criticando, etcétera, eso es falta de misericordia, eso es sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios me ayuda a ser compasivo, misericordioso. La sabiduría de lo alto tiene buenos frutos, evidencia una vida transformada. Tal vez, amado o amada hermana, no estás viviendo una vida transformada porque tú estás viviendo la sabiduría del mundo, porque tú te estás conduciendo como el mundo se conduce. La sabiduría del mundo dice que para conseguir una persona hay que ser sensual, para conseguir pareja hay que ser sensual, hay que ser inmoral, pero la sabiduría de Dios dice no. Y entonces ahí está la hermana, el hermano en pecados de inmoralidad porque no se conducen como la sabiduría de Dios. Sin incertidumbre ni hipocresía. Noten, contrario a los fanfarrones que se la pasaban diciendo yo soy muy sabio, tengo mucho conocimiento, pero no vivían de acuerdo a eso que decían. Entonces aquí Jacobo nos está diciendo
el que verdaderamente tiene sabiduría de Dios no tiene incertidumbre ni hipocresía. Es una persona íntegra. No se está conduciendo para que lo vean y lo aplaudan y no lo juzguen y manteniendo apariencias, sino que es una persona íntegra, no es un hipócrita. Él sinceramente se conduce de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el versículo 18 nos termina hablando de este fruto y cómo se consigue. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es como si Jacobo nos estuviera diciendo, si ustedes quieren tener este fruto, si ustedes quieren conducirse con esta sabiduría y andar así en paz, en misericordia, pues eso se siembra. ¿Cómo se siembra? En paz para aquellos que hacen la paz. Tal vez tengo mucha contienda con mi prójimo. Tal vez tengo mucho conflicto porque no estoy sembrando paz. Si yo no siembro paz, pues yo cosecharé contienda. No podemos disfrutar de este fruto, que es un fruto de justicia, fruto de la justicia, disfrutarlo si lo que estamos sembrando es contienda, es amargura. Me viene a la mente el texto que dice que no haya en vosotros raíz de amargura por la cual muchos sean contaminados. Unas aplicaciones, amados, a la luz de esta enseñanza, además de las que ya hemos mencionado. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dejémoslo así. Entre todo lo que nos ha sido hecho sabiduría. Porque tú y yo, como éramos terrenales, animales, naturales, del diablo, nuestra sabiduría iba a ser terrenal, natural, diabólica. Pero para que pudiéramos obtener la sabiduría que es de lo alto, Cristo mismo nos fue hecho sabiduría. En el momento en el que nosotros ponemos la fe, tenemos a Cristo Jesús y ahora ya contamos con la sabiduría de Cristo para empezar a conducirnos como a Dios le agrada. Colosenses capítulo 2, hablando de Cristo, dice en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, todo el conocimiento, cómo vivir la vida cristiana, cómo ser una persona sabia, cómo conducirme correctamente en mi día a día, Cristo Jesús. Es buscar ser más como Cristo. Entonces, toda esta sabiduría que es de lo alto, noten, amados, que no se trata de esperar que nos venga una luz del cielo, una segunda unción, un no sé qué que me ayude a ser sabio. No, es buscar el tesoro, es ir a la fuente. Entonces, yo no voy al mundo. Yo no estoy buscando en el mundo cómo conducirme en mi día a día. Si tengo un conflicto, no busco en el mundo cómo solucionarlo, busco en Cristo cómo solucionarlo. Y Cristo, ya leímos, nos enseñó a pagar bien por mal. Eso va contra el mundo, es que son dos cosas distintas, ya lo dijimos. Una es diabólica, una es natural, una es del mundo. La de Cristo es celestial, es superior, es trascendental. No puede ser que es más o menos, eso es súper distinto. Entonces yo voy a Cristo y Cristo me dice cómo tengo que proceder. Cristo me dice que haga el bien, Cristo me dice que ame, Cristo me dice tantas cosas, cómo me debo conducir. Yo tengo que ir a Cristo, yo tengo que imitarlo más a Él. Cuando yo hago eso, las cosas van a ir bien. Voy a tener paz, no voy a tener perturbación y toda obra perversa. Pero si me conduzco como el mundo, en el mundo sí hay perturbación y toda obra perversa.
pidiéndole a Dios que nos dé más de la sabiduría de Cristo, clamando más al Señor para que nos ayude. Porque si es espiritual, entonces el Espíritu que mora en nosotros nos capacita para vivir como Él quiere que vivamos. Es orando, hermanos. Tenemos que tomar una decisión, oración para que el Señor nos guíe en cómo debemos conducirnos sabiamente. Otra aplicación. ¿Qué tal, amados? Como reto, si empezamos entonces a mostrar sabiduría en todas nuestras relaciones, ya sean familiares, laborales, académicas, etcétera. Antes de empezar de ahora en adelante a proceder, a actuar, yo debería pensar, ok, eso que yo quiero hacer, ¿de dónde lo saqué? ¿Cuál es la fuente? ¿Esto es algo mundano? ¿Esto es algo natural? ¿Todo el mundo lo hace? ¿Esto es algo del diablo? Si yo decido hacerlo, pues yo voy a tener perturbación y toda obra perversa. Pero de pronto yo examino eso y digo, no, eso no es de Dios. Sencillo, no lo tengo que hacer. Hermanos, no somos más sabios que Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Por algo Él nos dice no hagas. Cuando Dios nos está diciendo no, no es porque nos quiere dañar, es porque quiere buscar un bien para nosotros. Cuando Dios nos dice coge por aquí, es porque por ahí es mejor. Pero nosotros no somos más sabios que Dios. Justo hoy estaba viendo cómo funcionan las tecnologías de Google Maps, de Waze y todo eso. Y me acordé la historia cuando fuimos a San Pedro, le pusimos a Waze cómo llegar más rápido a San Pedro y no nos mostraba la ruta que nosotros sabíamos era la más rápida. Y le movíamos y no mostraba esa ruta. Y era buscando Waze, Google Maps mostrando una ruta que pues era más larga. Pero nosotros, no, por ahí no, es otra. Hasta que finalmente nos enteramos que había un derrumbe. Waze no la mostraba porque sabía que había un derrumbe y no la podía recomendar porque obviamente no podíamos pasar. Pero perdimos mucho tiempo tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Creo que así nos pasa con el Señor. Es lo mismo. Dios nos dice en su sabiduría, coge por aquí. Como esa aplicación nos decía, es por aquí es donde es más rápido. Pero nosotros, no, es más rápido por acá. Aunque por ninguna manera lo mostraba, pero es más rápido por acá. Así nos pasa con el Señor, hermanos. Nos creemos más sabios que Dios. Y Dios sabe más. Si Él nos dice es por aquí, su sabiduría es mejor y debemos vivir como a Él le agrada. Eso es ser sabios. Tomar de lo de Dios y aplicar lo que Dios nos dice. No tomar lo de Dios, despreciarlo y después agarrarlo del mundo y vivir. Amén, amados.